Hace algún tiempo atrás escribí un devocional y ahí le puse un ejemplo práctico de lo que había pasado en mi familia. Yo tenía un primo que le gustaba cazar pajaritos. El pajarito principal que tenía era un jilguero. ¿Conocen los jilgueros? Son unos pajaritos amarillos que cantan mucho. No los he visto por aquí, por eso no tengo la palabra en inglés o cómo sería aquí, ¿no? Pero allí en Argentina es muy conocido el jilguero y su canto que tenía. Entonces, él tenía una jilguerita y tenían una jaula, ¿no? Puesta ahí. Y lo que hacía era sacarla afuera y al lado de la jaula le ponía otra jaulita más chiquitita que era una trampera. Le ponía comida. Entonces, cuando aparecía otro jilguero que escuchaba la música, ¿no? Algo pasaba allí, ¿no? Así que ahí estaba la jilguerita con su canto, ¿no? Maravilloso y atrayendo a otro jilguero por ahí que digo, qué canto más bonito, ¿no? ¿Quién estará cantando esta canción? Y cuando se acerca, ¿no? Cae en la trampa. Se cierra la puertita de la trampera y ahí quedó el pajarito atrapado. Honestamente, a mí no me gusta eso. Me parece muy triste tener a las aves atrapadas, pero bueno, es mi pensamiento particular, ¿no? Creo que mejor que vuelen y que uno las disfrute por allí, ¿no? Pero cuando uno ve esto, dice, qué situación, ¿no? De el jilguero que venía por ahí andando, ¿no? Por la vida, creyendo que tenía toda la vida por delante y escucha esa canción tan atractiva, seductora, ¿no? Una jilguerita, puede ser para mí esa jilguerita. Y de pronto cae en la trampa de mi primo. Terrible lo que le pasó al jilguero, ¿no? Exacto, sí. Eso pasa también en la vida espiritual. Muchas veces, ¿sí? Escuchamos cantos de jilgueritos o jilgueritas que parecen tan atractivos que uno dice, esto puede tener una bendición. Gracias, Padre, por la jilguerita que me estás proveyendo. Y no es el Padre. Es una trampa que hay por allí. Y si uno no presta atención y no mide con cuidado las cosas, puede que uno caiga en esa trampa. La Biblia dice que el que hace trampas, ¿quién es? Es el diablo, el enemigo. Y uno tiene que estar atento a esto. La Biblia lo habla como el lazo del diablo. Vamos a leerlo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 25 y 26. El lazo del diablo. En la antigüedad usaban pequeños lazos, ¿no? Para atrapar o a aves o a animales. De esa manera, podían tener sus alimentos o también, usarla con otros motivos. Ustedes recuerdan que Sansón, por ejemplo, había cazado 300 zorras, así de esta manera, con lazos para después, prenderle fuego a todo un campo de los filisteos. Por eso se usaba mucho los lazos para que los animales caigan en esa trampa. Para que caigan en la trampa había que poner algún cebo, algo bonito, atractivo, un alimento, algo que parecía bien bueno, y después entonces había alguna manera de caer en ese lazo. ¿Qué dice la Biblia? 2 Timoteo 2, 25 al 26. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en la que están cautivos, a voluntad de él. Fíjense que el diablo es tramposo y eso quiere decir esta frase. El lazo del diablo son las trampas que pone el diablo en toda persona. Lo intenta con todo el mundo. ¿Qué significa lazo? Bueno, ahí en el original la palabra lazo aquí significa trampa, o truco, o estratagema, o una tentación, o poner una red también para atrapar a algo o a alguien, ¿no? Eso significa lazo. Y el propósito del diablo con un lazo es tener cautivo, atraparlo,
Puede que el lazo sea bien grueso o bien pequeño. ¿Sí? Yo le quería pedir a algunos de los que trabajan en la construcción si me traían una buena soga, ¿no? Pero lo agarré desprevenido. Pero no es solamente una soga muy grande, puede ser muy pequeña. Un lacito, un pequeño lazo que me ató. Si ustedes se dieron cuenta que, bueno, nosotros tenemos el reloj, ¿no? Que tiene un lazo, ya estamos atados a la hora, ¿no? Atado al tiempo. Pero hay otro que tiene un lacito rojo. ¿Lo vieron? Sí. Y uno dice, ¿por qué el lacito rojo? Es más, yo he visto hasta en creyentes, en cristianos, tener un lacito rojo. Hay algunos que, no sé, yo no te he visto, hermano, no creo que tú lo tengas, ¿no? Pero si quieres puedes arremangarte y hacer algo así, ¿no? En este momento. Pero te quiero decir que el lacito rojo es una trampa del diablo. Es tan sigiloso, tan pequeño, que uno no se da cuenta de esto. ¿Por qué? Tiene un sentido. El lazo rojo tiene un sentido, tiene un propósito, ¿no? Cuando alguien se lo pone es porque cree que puede tener cierta protección, ¿cierto? Protección contra la envidia, yo escuché eso, ¿sí? Contra el mal de ojo. ¡Ay, cuántas cosas!, ¿no? Y ese lacito parece que hay cierta protección allí, ¿no? ¿Qué pasa si no se lo pone? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, me falta algo! ¡Ay, no! ¿Qué puede pasar ahora? Sí, sí, me miran los hermanos. Entonces, me ató. ¿Me ató por qué? Porque yo no estoy dependiendo de Dios. No estoy dependiendo de que Dios me cuida, me protege, que estoy amparado por Él en todo momento y que Dios es más grande que cualquier otra cosa o persona en protección. Pero si yo me ato, entonces estoy creyendo que ese pequeño lacito me está trayendo una ayuda física, emocional, espiritual. Puede inclusive que use un crucifijo, ¿no? La cruz de Cristo, ¿no? o la cruz sin nada, símbolo del cristianismo, pero creo que si no la uso, no estoy bendecido. Estoy atado por una cruz. Estoy creyendo que algo que tengo se me hace un amuleto y si no lo tengo, entonces no me siento en la libertad como debería sentirla, o que voy bien, o que Dios está obrando en mi vida. Algo me falta, entonces estoy atado. Así que le estoy hablando de pequeñas cosas que pueden producir una atadura emocional, una atadura espiritual, una atadura de algún otro sentido de que a mí me tiene limitado. No me siento en total libertad con respecto al Señor. Esto es una estrategia del diablo, para que uno no dependa al 100% de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Mire, usted puede adornarse, puede ponerse lo que quiera, pero ¿qué símbolo tiene eso para usted? ¿Qué representa eso para usted? Si eso representa cierta paz, cierta tranquilidad, si eso representa cierto bienestar, que te va a ir bien en algo, está perdido, porque estás atado a algo que parece inofensivo, pero que al fin es una estrategia del diablo para quitarte de la fe en Cristo. El único que te protege, que te salva, que te rescata, es Jesucristo, no hay otra. Y nosotros estamos sometidos al Señor para esto. Así que el diablo lo que intenta es, con estas pequeñas cosas y que parecen muy lindas y atractivas, tener cierto control. Por eso dice cautivos. La palabra cautivo, en el original griego, significa tomar vivo, hacer prisionero de guerra, capturar, entrampar o pescar a alguien. Y acá dice la Biblia, cautivos a la voluntad de Él. Así que cuando uno tiene una pequeña o grande atadura, lo que hace es estar cautivo a la voluntad del diablo. Y en general, cuando uno lee estas cosas, dice, bueno, no, yo soy hijo de Dios, yo confío en el Señor y esto nunca me va a pasar. Amén. Si crees eso y vives así, así será. Pero hay que mantenerse en fe, creyendo en lo que el Señor hace en nosotros. La Biblia nos dice que nosotros mismos, como siervos del Señor, tenemos que dar la verdad de Dios. Porque estos que, según la palabra de Dios, son cuestiones que usa el diablo, nosotros tenemos que decir la verdad y decir, esto no te ayuda, esto no te bendice, esto no es el camino que Dios enseña en su palabra.
Por eso dice que a la hora de nosotros compartir con otros el mensaje de la verdad, dice, para que escapen del lazo. Y saben que la palabra escapar es interesante porque no habla solamente de una cuestión física, sino también mental. Tiene que ver con la manera de pensar. La palabra escapar en griego es anafeo, que significa quedar sobrio otra vez, recuperar los sentidos, escapar de un lazo. Tiene que ver entonces con nuestra manera de pensar, de sentir, la perspectiva de la vida que tenemos. Todo esto hace que debemos analizarlo. No vaya a ser caso que tengamos una atadurita del diablo que nos hace perder la fe, que nos hace perder la esperanza, la visión de Dios para las cosas. Y hay algo ahí que nos mantiene esclavizados. Por eso necesitamos venir a la palabra de Dios y entender de que el único que liberta realmente es el Señor. Hoy, la situación del diablo, actuando en la sociedad en que vivimos, es más fuerte que el año pasado. ¿Se dieron cuenta? Y es más fuerte que hace 10 años atrás. Y es más fuerte que hace 50 años atrás. Sí, es terrible las cosas que están sucediendo. Y uno tiene que darse cuenta de que bíblicamente esto es parte de una profecía bíblica. Dice Apocalipsis 12:2, que él dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Claro, el diablo no sabe el futuro a menos que lo escuche de Dios. El diablo no sabe lo que va a pasar más adelante, pero sí él conoce la Biblia de memoria, él sabe Apocalipsis mejor que nosotros. El diablo lo sabe. Así que él sabe que le queda poco tiempo por las cosas que están sucediendo. Y ahí es donde dice, desciende con mayor ira. Así que el diablo actúa de muchas maneras y actúa sigilosamente para que, aún no queriendo, obedezcamos a la voluntad del diablo. Fíjense ustedes, tenemos una iglesia satánica cerca de aquí, en Salem, y la mayoría de ellos dicen que no creen en el diablo. ¿Sabían eso, no? No, son ateos, son agnósticos, no creen en el diablo. Sin embargo, el diablo logra su propósito con esto, porque si le cierra la mente, ¿no?, para que no crean en nada espiritual, logró su cometido. Y están entonces sometidos a su voluntad, a la voluntad del diablo. Oh, que el diablo es muy astuto. Sí, él sabe cómo poner trampas, cuáles son las tramperas que tiene el diablo. Tenemos que darnos cuenta que el diablo sabe cómo actuar. Empieza con algo atractivo, algo bonito. El jilguero no va a ir solamente ahí, sí, yo amo esa jilguera, me voy a tirar ahí, me voy a que me agarren, sí, quiero ser tu esclavo. Eso pasa en las canciones, pero no en la vida real. Pero tiene que haber algo bonito y atractivo. Algo que diga, me seduce. El poder de la seducción del diablo es fuerte. Y todos puede ser que tengamos distintas miradas a aquello que nos seduce. Alguno puede ser una cosa y otra persona puede ser que sea seducido por otra cosa. El diablo nos conoce porque él mira lo que hacemos, ¿no? No es que el diablo conoce nuestros pensamientos, pero si nosotros tendemos a ciertas debilidades, el diablo la sabe porque la ve, como lo vemos todos nosotros, ¿no es cierto? Es una realidad que está ahí visible. Y la verdad es que el diablo pone esas pequeñas cosas que parecen atractivas, muy atractivas. Para todo ser humano, el sexo es atractivo. Y la Biblia traza el camino para que esto sea santo, ¿no? Y el sexo santo es a través del matrimonio santificado porque comprometido con el Señor, y Dios bendice esa unión. De hecho, es bíblica y Dios lo hizo con ese propósito. Pero el diablo sabe que eso es seducción para toda persona. Entonces se mueve sigilosamente, inclusive hasta puede que a algunas personas les dé versículos bíblicos, no, fíjate, sí, David, mira las cosas que hizo David, Sansón, cómo tú no puedes también. El diablo es muy astuto y presenta muchas jilgueritas por ahí, ¿no?, que parecen atractivas, que cantan muy bien, y a veces uno tiende a patinar por allí. Y hoy por hoy,
Miren, la pornografía es un asunto muy delicado y que el diablo hoy está usándolo de una manera terrible. Terrible, tremenda. No solamente con la gente del mundo, con la gente de la iglesia, hasta con pastores. Es algo que es atractivo para todo el mundo. Entonces, uno tiene que darse cuenta que el diablo también lo sabe y va a poner tentaciones, ¿sí? Que uno dice, no, yo estoy bien, yo no voy a caer en eso. ¿Qué dice la Biblia? El que piensa estar firme, mire que no caiga. En la realidad que estamos viendo hoy, esto es un ataque del diablo terrible, porque produce seducción y de a poquito uno empieza a caer en estas trampas del diablo. Entonces, apenas te das cuenta, tienes que cortar inmediatamente con eso. Tenemos muchas cosas en el pueblo hispano también. La superstición, los amuletos, cuántas cosas de eso tenemos, ¿no? Que no se puede ir por abajo de una escalera, que cuidado con el gato negro. Cuántas cosas uno que cree que, ay, no sé, Señor, guárdame del gato negro. Y eso el diablo lo usa para hacernos perder la fe en Cristo, ¿no? Pero también en el pueblo hispano hemos sufrido mucho del alcoholismo. Ay, no hace nada una cervecita, ¿no? Y bueno, si te toma una, va con dos. Y si usted ve en los carteles, dice 24 cervezas por no sé cuánto, ¿no? Claro, y están todas unidas, un pack con una tirita de plástico. Y claro, uno agarra uno, ya es difícil la otra, ¿no? Porque viene también la tirita ahí. Hay gente que hasta 24 se toman un viernes. No me digas que eso no es alcoholismo. No, yo lo tengo el control, yo tengo el control. ¿Qué va a tener control en 24 cervezas? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el diablo sabe dónde atacar, a dónde apuntarle a cada uno. ¿Cuáles son las debilidades que pudiéramos tener? Y crea ciertos lazos. Ciertos lazos como diciendo, no, yo lo tengo el control, yo lo puedo manejar. Y al final no es cierto. Hay tantas otras cosas. Yo no sé si alguna vez ha escuchado, pero había, bueno, no creo que sea real, creo que es ficticia esta historia, de que se habían reunido muchos pastores y entre ellos dijeron que tenían la necesidad de contarse algunos pecados que habían cometido, confesarlo, pedirle perdón al Señor. Así que uno confesó que había tenido otra mujer, ¿no? Así que, bueno, terrible. Otro confesó que sí, que estaba con problemas de alcohol, ¿no? Y después el último de los pastores que estaba ahí, que no decía nada. ¿Y usted qué problema tiene? Dice, mi problema es el chisme y yo no veo la hora de salir de aquí para contar todo lo que estoy escuchando. Imagínese. ¿No cree que el chisme también lo usa el diablo? ¿No es una debilidad? Yo sé que no lo tengo que decir, pero es para que ores, nada más, ¿no? Estate orando por este hermanito. Y ya lo conté. Y el chisme al fin también lo usa el diablo. Por eso, mire que el diablo, vuelvo a decir, el diablo sabe de dónde, en qué patita cojeamos, como decimos, y va a estar ahí atento a ver de qué manera puede seducirnos para caer en ciertos pecados. Porque el chisme también es pecado, lo dice la Biblia, ¿no? Entonces necesitamos darnos cuenta. ¿Cómo es que cómo puede ser que el diablo atrape con su lazo? Si vamos a la Biblia, yo quiero presentarte 7 versículos que hablan cómo es que una persona puede caer en el lazo del diablo. El primero, Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 8 al 9, y nos habla de que cuando no se le presenta resistencia, el diablo empieza a seducir. Estamos necesariamente dispuestos, y debemos hacerlo, de presentarnos siempre, como dice aquí Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, escuche esto, ¿puedes repetirlo conmigo? Resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay una exhortación aquí de parte de Dios para nosotros, es que
dice, nosotros debemos resistir firmes al diablo. Hay que resistirlo. Y la resistencia es nuestra fuerza en el Espíritu Santo para oponernos a lo que el diablo quiere hacer. No es pasivo. ¿Sí? La palabra que dice aquí no es pasiva. Resistir firmes es una virtud activa. Tú tienes que saber que todos los días hay una lucha espiritual y tú estás involucrado, quieras o no. No creamos nosotros la guerra espiritual. Estamos involucrados en medio de ellas. Por lo tanto, nuestra posición debemos defenderla en fe en Cristo. ¿Sí? El Señor nos ha dado autoridad y poder. Debemos resistir al diablo y huirá de vosotros. Hace algún tiempo atrás, Alexandra compartía un devocional en el tiempo de oración de la iglesia y contaba esto de que los leones no se acercan en un campamento que haya fuego. Si hay fuego, el león no ataca, no está ahí. Claro, nos habla mucho en vida espiritual, ¿no es cierto? Si el diablo anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, si tenemos el fuego del Espíritu Santo, no puede. ¿Sí? No puede hacer nada. No hay manera de que nos seduzca si estamos nosotros encendidos en el Espíritu Santo, si estamos buscando dirección de Dios, si estamos buscando que Dios nos capacite con sabiduría, entonces de esa manera vamos a permanecer firmes. Pero que hay que ofrecer resistencia. Bien, hermano, cuando vengan tus niños de la escuela a tu casa y te presentan algo que tú dices, esto no es bíblico, esto no es lo que Dios quiere para nosotros como familia, ¿qué vas a hacer? La Biblia te dice que tú tienes que resistir al diablo. Y eso significa que muchas veces vas a tener que ir en contraposición de lo que diga esta cultura. Porque el diablo se mete en casa. Pequeñas cosas, sigilosamente, y tú eres responsable de no permitirle al diablo actuar en nada. ¿Dices amén? Dios te da autoridad para que no haya ninguna oportunidad que el diablo pueda usarla. Segundo, Efesios 4:27 dice que no le demos lugar al diablo. Así que el diablo empieza a atrapar con su lazo si no presentamos resistencia y si le empezamos a dar lugar. Hay muchas formas de darle lugar al diablo. La Biblia lo dice también, ¿no? Puede ser con nuestro enojo desenfrenado. Mira, puedes enojarte, pero tienes que tener control. Pero cuando uno empieza a gritar más allá de su volumen normal, empieza a romper algo, empieza a discutir acaloradamente, no estás guiado por el Espíritu. Si en ese momento te pones a orar, el Espíritu Santo te va a decir, tranquilízate, relájate, ve las cosas de manera diferente. Entonces, ahí es donde uno dice, ni le deis lugar al diablo. Puede que sean con otras cosas, ¿no? Permitiéndose ciertos deslices. No, y sí, total, el Señor sabe, y después voy a la iglesia. No, hay que tener cuidado con eso, porque el diablo también sabe cómo engañarnos. Por eso es no darle lugar. No le des oportunidad en nada al diablo, ni en tu vida espiritual, ni en tu vida emocional, ni en las relaciones sociales, ni en la iglesia. No le des lugar al diablo, de ninguna manera. Cuando te das cuenta que aquí hay algo espiritualmente que no se ajusta a la voluntad de Dios, afuera. El diablo no puede tirar ningún lazo sobre alguien que está espiritualmente conectado con el Señor. Tercero, Efesios 6:11. El diablo puede atrapar con su lazo a aquellos que caen en sus acechanzas. El diablo acecha, está allí, ¿no? Y si uno como jilguero está viendo que hay una jilguerita, tengo que tener cuidado porque hay una acechanza del diablo para atraparme. ¿Qué dice Efesios 6:11? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si estás vestido de la armadura de Dios, yo te aseguro que tú nunca vas a tener ni un lacito del diablo. El que está vestido, lea el pasaje, fíjese lo que dice ahí en Efesios, y tienes que estar vestido de la coraza de justicia de Cristo, tus pensamientos con los pensamientos de Cristo, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, las sandalias de la paz de Cristo. Es decir, estás todo vestido de lo que dice la palabra
el diablo no puede hacer nada contra ti. De ninguna manera, no hay lazo que te pueda atar. 4. Los que se dejan engañar por Satanás. Hay que dejarse engañar, porque el diablo puede engañar a cualquiera, pero no a aquellos que, no, esto no es así, esto es una trampa del diablo. El diablo parece Hollywood. Te va a presentar todo un panorama que no existe. A veces está en nuestra cabeza, otras veces en la realidad de otras personas, pero hay mucho de eso que no existe, que no es cierto, no es así. Fíjese, dice Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón. Ahí es cuando Dios ya lanza al diablo al infierno, ¿no? Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo engaña al mundo entero. No hay ninguna cultura, ningún país, ninguna región que el diablo no engañe. El diablo engaña a todo el mundo, que se somete a sus engaños, que cae en la seducción atractiva que produce ese engaño del diablo. Si tú te das cuenta con visión espiritual de que hay algo que el diablo está usando para quitarme la fe, quitarme de la iglesia, quitarme de las relaciones humanas dentro del cuerpo de Cristo, que no testifique a otro de lo que el Señor hizo conmigo, el diablo está allí tratando de engañarte para que no hagas la obra del Señor. Despierta en la realidad que estás viviendo, toma control en el nombre de Jesús y haz lo que tienes que hacer, bíblicamente hablando. 5. lugar, los que dejan que el diablo les llene el corazón. Está en Hechos, capítulo 5, versículo 3. Los que le dejan que el diablo les llene el corazón. Fíjese que estamos hablando de la iglesia, ¿eh? Y Pedro dice que estaba allí, aparece Ananías y Zafira, con un engaño, ¿no? Diciendo, bueno, queremos ser famosos en la iglesia, así que vamos a vender una propiedad, vamos a decir que damos todo el dinero y nos guardamos una parte, ¿no? Y entonces le dijeron a todo el mundo que sí, todo esto es el dinero, nosotros damos todo a la iglesia, ¿no? Y no nos quedamos con nada. Y entonces Pedro dice, Hechos 5:3, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Después Pedro dice, hubieras dado lo que tú quieras, pero di la verdad. El problema está en que no dijiste la verdad, porque el diablo llenó tu corazón. Es que el diablo sabe cómo llenar nuestro corazón para que no hagamos la voluntad de Dios, que lo hagamos mal a medias, ¿no? En algo que uno dice, wow, qué bendición, pero no, estaba dando también y bendiciendo a otros, pero con engaño. Y ese engaño vino del diablo y lo había puesto en el corazón. Fíjense entonces que esto tiene que ver con trabajo en la mente. El diablo no se le presentó en vivo y en directo a Ananías y a Zafira. Ni siquiera fue con un profeta falso. No, ni con un ídolo. No. ¿Cómo fue? Muy simple. En una conversación, ¿no? Mientras Ananías estaba tomando mate, ya lo imagino argentino, ¿no? O café, ¿no? Mientras estaba ahí desayunando, de repente escucha alguna voz que dice, tú puedes ser muy importante en la iglesia, ¿sí? Tienes ahí una heredad, no necesitas dar todo el dinero, ¿no? Lo vendes, te guarda el 80%, das un 20%, y si alguien te pregunta, dice, no, ahí está todo el dinero, ¿no? Así que fue una conversación del diablo en la mente, y a lo mejor Ananías ni se dio cuenta, pero dijo, ¡ay, qué buena idea! Entonces dice, querida, mira, ¿qué te parece esta idea? Oh, vamos a ser famosos en la iglesia, vamos. Y engañado por el plan del diablo en su corazón y en su mente, así fue como actuaron. Por eso digo que el diablo está atento para ver qué dardos tirar a los cristianos, y cuando le damos lugar y empezamos a llenar el corazón con lo que está diciendo el diablo, estamos atados. Necesitamos someternos a Dios otra vez, porque esa atadura es terrible. Aquí Ananías perdió la vida. Demos gracias al Señor que eso no pasa más, ¿no? O que no ha pasado por lo menos, ¿no? Porque sería terrible dar una explicación a todo el mundo de que, sí, no sé qué pasa en los creyentes, ¿no? De tal iglesia, cada vez son menos.
es algo que debemos considerar en el Señor, es decir, Señor, guárdanos, ¿no? Sexto, 2 Corintios 4:4. El diablo puede atar a las personas que son enceguecidas por las filosofías diabólicas actuales. Enceguecidos por las filosofías del momento. Preste atención, fíjese todo lo que se enseña en las escuelas, lo que se enseña en las universidades, lo que eso también se transmite en los compañeros de trabajo, compañeros de estudios y demás. Analice todo lo que se escucha por allí y evalúelo en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Será notoria la diferencia. Sabrá que el diablo está atrás de toda esa filosofía. Lo dice 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. Y la palabra siglo se refiere a la filosofía que impera una época determinada en la historia. Hoy, aquí y ahora, tenemos muchas filosofías que vienen directamente del diablo. ¿Qué tiene que ver con ateísmo? ¿Qué tiene que ver con creer cualquier tontería menos en lo que Cristo hizo en la cruz? Son estrategias del diablo y que el diablo dice ha enceguecido a las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio. Por eso tenemos que estar atentos y orar, y cada vez que testificamos con alguien, orar y pedirle al Señor dirección y sabiduría para saber cómo hacerlo. Por último, 1 Juan 3:8 nos dice que el diablo tiene atados a los que practican el pecado. Estamos hablando de los que pecan intencionalmente sin arrepentimiento y no les va a importar hacerlo porque hasta ya han encontrado el gusto y se gratifican con ello. 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está el Señor Jesucristo, obrando a nuestro favor. ¿Pero qué hace el diablo? Y el diablo engaña, ¿no? Ha quitado la palabra pecado de nuestra cultura. Ya no se usa la palabra pecado. No, solamente en la iglesia lo usamos, pero usted va afuera y quizás los niños ni saben lo que es la palabra pecado. Sus hijos, tus hijos, ¿saben qué significa pecado? ¿Le has preguntado? O capaz que no sabe. ¿Cuánto le preguntaron a sus hijos? ¿Tú sabes lo que es pecado? ¿Sabes que esto a Dios no le agrada? Es un principio básico de toda familia cristiana. Entender que Dios traza las reglas de la ética y la moral. No es la cultura, es Dios. La cultura es totalmente subjetiva, va a decir lo que quiere la cultura. Estamos sujetos a lo que Dios dice por su palabra. Y cuando Dios traza la ley, la regla y dice esto es pecado, uno sabe que ahí no tiene que andar. El diablo hace todo lo contrario, seducirnos para que caigamos en pecado y que persistamos en el pecado. Por eso el Hijo de Dios lo que hace, si cae en pecado, se arrepiente, se levanta y dice, Señor, perdóname, sé que estás ahí abogando por mí, sé que tú me limpias de todo pecado, me agarro de ti, gracias porque tú me perdonas, me levanto otra vez y sigo en santidad. Pero la gente que está engañada por el diablo sigue viviendo de esa manera, se autojustifica y no hay manera de sacarlo de allí, porque está creído que es así. Por eso el engaño del diablo es tan grande que lo tiene totalmente ligado, atado, está enlazado por las estrategias del diablo. Ahora, la palabra del Señor nos dice que toda persona puede ser libre de cualquier lazo del diablo. Si quieres, llámale lacito, pero Dios ha mandado a Jesucristo en la obra del Señor en la cruz de Calvario, ha logrado la libertad para toda persona. Tenemos que creer en eso. Tienes que creer en la promesa de liberación que el Señor tiene para ti. El Señor ha prometido liberarte. ¿Conoces el Salmo 91? El que habita, dilo conmigo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Hasta ahí.
te librará del lazo del cazador. ¿Tú crees que era literal? No, no. Israel no estaba en problema de lazo de cazador literal. Tenía que ver justamente con las estrategias del diablo para quitarte de la cobertura del Omnipotente. Pero tú, si estás al abrigo del Altísimo, el Señor va a proteger tu alma, tu espíritu. Vas a estar protegido por el Señor en todo tiempo. Cree que Dios te libra de todo lazo del diablo. Dice eso la palabra de Dios. Además, el Señor Jesucristo mismo lo dijo. Lucas 4, 18 al 19, el Señor se presenta a predicar a sus conciudadanos ahí en la sinagoga de Nazaret y dice lo siguiente, leyendo lo que decía Isaías. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gracias, Jesús, porque si hay alguna atadura del diablo, se va en el nombre de Jesús. Hay poder en el Señor. El Señor vino a libertar a los cautivos. El Señor nos quita la atadura. El Señor rompe esa atadura. Hay poder en el nombre de Jesús, porque el Señor vino para eso. Él sabía lo que había hecho el diablo. Inclusive el diablo hasta tenía el imperio de la muerte, dice la Biblia. Así que cuando el Señor muere en la cruz, le quita todo imperio al diablo. El diablo ya no tiene nada más que hacer, solo aguantar hasta el tiempo que le resta, porque toda autoridad es de Jesucristo. Cuando uno cree en Cristo, lo acepta como su Salvador, como su Señor, le quita todos los lazos del diablo. Está agarrado al Señor, por fe en Él. El diablo va a querer otra vez atarte, que vuelvas otra vez a la vieja vida, pero ahora tienes autoridad espiritual en Cristo para rechazar todo ataque del enemigo. El Señor te da la libertad para eso. También, cuando recibimos la vida abundante de Cristo, vida abundante es todo, completo, de todo lo que tiene el Señor para nosotros, el Señor trae esta bendición. Juan 10:10. Jesús dijo que el ladrón, hablando del diablo, no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida más allá de lo normal, una vida fuera de la realidad que este mundo tiene atado por el diablo. Es la libertad que da Jesucristo a aquellos que creen en el Señor. Ya no tiene que estar esclavo. Hay un corito que cantamos eso, ¿no? Ya no más esclavo. ¿Sí? Lo cantamos en los bautismos. No estamos más esclavos. El Señor nos ha libertado del pecado y vivimos para la gracia del Señor. También tenemos que hacer otra cosa. Santiago 4:7. Tenemos que someternos a la guía de Dios para hacer su voluntad. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué está primero en este versículo? Eso, someteos a Dios. Lo primero que debo hacer es someterme a Dios. Y esto es diario, es continuo. No puedo decir, el domingo me someto a Dios y ya estoy sometido toda la semana. Es que no, el diablo conoce nuestros días, nuestras fallas, cómo nos levantamos y demás. Necesitamos someternos todos los días a Dios. Por eso necesitamos tiempo en la presencia de Dios, pasar tiempo en el Señor, confiarle nuestras preocupaciones, nuestras debilidades y que Dios nos dé respuesta, que Dios hable en nuestra vida. Así que someternos al Señor. Luego vamos a tener que resistir al diablo siempre. Así que plántate firme, di la verdad de Cristo, proclámala, dísela a tus hijos, dísela a tus compañeros de trabajo, di la verdad de Dios. Resiste al diablo y dice que huirá de vosotros. Es la promesa. El diablo huirá, no se quedará allí, porque te ves sometido a Dios. Y por último, vivamos en autoridad espiritual. El Señor nos delegó autoridad. Por ser hijos de Dios, tenemos autoridad en el Señor. Y una autoridad tan fuerte que lo que tú le digas al diablo y a sus demonios tiene un peso tan grande que lo tienen que obedecer. ¿Saben por qué? Simplemente porque tú eres hijo de Dios. Un hijo de Dios es, escucha esto, más poderoso que Satanás, que los principados y potestades, que la hueste de maldad en regiones celestes. Un creyente sometido a Dios
tiene más poder que todo ese ataque del diablo. Dice, una vez el Señor llamó no solamente a sus discípulos, sino a 70 personas más para mostrarle cómo servir al Señor y ejercer el ministerio. Y una vez, el Señor le dijo, yo le doy autoridad y ustedes vayan, aten y desaten y hagan todo lo que tienen que hacer. Cuando vuelven, dice que volvieron con un gozo tan grande, y Lucas 10:17 dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Digo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Escuche, serpientes y escorpiones no está hablando literalmente, porque no era ni en esa época ni tampoco ahora. No pise ninguna serpiente ni escorpión. Déjala que viva, ¿no? Déjalo ahí. Dice, doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Dice eso, nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es la clave de la autoridad. Tu nombre está escrito en los cielos. El diablo te conoce muy bien, sabe quién eres. Cuando tú le diste la vida al Señor, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida de los cielos. El diablo lo sabe y dice, no, yo con esta persona no me puedo meter. Puedo engañarlo, tratar de seducirlo, pero si no me da oportunidad, yo no puedo hacer nada. Por eso es nuestra responsabilidad entender, discernir espiritualmente todo lo que está sucediendo, ¿no? Y sobre todo esta semana, y darnos cuenta que nosotros debemos resistir al enemigo. Tenemos que declarar la verdad de Cristo. Comienza en casa, comienza en tu familia, declarando la verdad de Cristo, porque Dios te ha dado autoridad. Porque de otra manera el diablo puede seducirnos, engañarnos y terminar muy mal, ¿sí? Pero cuando estamos en el Señor y estamos sometidos al Señor, pues el Señor hará cosa tremenda en nuestras vidas. Nos quedamos por último con Lucas 4:18 al 19, que el Señor Jesús había dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Fíjese que la obra de Cristo es que tu año sea agradable en todo momento, que puedas disfrutar lo que Cristo hace por ti. Necesitamos creer en este Jesús. Este es el Jesús verdadero, el que hace toda esta obra que está aquí. Si estás quebrantado de corazón, ven al Señor, porque el Señor sana tu corazón, te libera de ataduras emocionales. Has sido atacado por el diablo, has caído en tentaciones o en pecado. Ven a Jesús, pídele perdón al Señor por tus pecados, el Señor te restaura y te hace más blanco que la nieve, dice la palabra del Señor. Y Dios sigue haciendo toda la obra en nuestras vidas, hasta sanidad para el alma, sanidad para el cuerpo. El Señor Jesús ha hecho una obra perfecta en la cruz a nuestro favor. Debemos creer, actuar y decir, bueno, Señor, quiero actuar en base a lo que tú me has dicho, en base a tu verdad.